Hoy vamos a Efesios capítulo 6, hermanos. Efesios capítulo 6, y vamos a leer los versículos 10 hasta el versículo 18. Efesios 6, 10 a 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Señor, a ti clamamos en esta hora, conocedores de nuestra necesidad de ti, conocedores de tu grandeza y de nuestra pequeñez, conocedores de tu majestad, Señor, y de nuestra indignidad. A ti nos acercamos confiadamente por el sacrificio de Cristo, y en esta tarde clamamos, oh Dios, que tu Espíritu disponga nuestros corazones y nuestro entendimiento para recibir, atesorar y poner por obra tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, vivimos en un mundo en que lluvia de dardos de fuego caen sobre todo ser humano cada día y de manera permanente. Y antes de poder desarrollar este estudio, es necesario que partamos de qué es un dardo. ¿Qué es un dardo? Se usó como arma muy efectiva en tiempos antiguos y era utilizada siempre para lanzarla al enemigo, fuera una persona, fuera un ejército. Y a ese dardo, que era muy efectivo en la herida cuando impactaba, lo que producía inmediata, algunas personas caían muertas de inmediata, otras simplemente se desangraban mientras estaba la herida trabajando. Pero a eso, para que aumentara su efectividad, muchas personas empezaron, a alguien se le ocurrió, como son las cosas que hace el enemigo, a alguien se le ocurrió ponerle veneno en la punta. Y a otras personas se le ocurrió ponerle fuego en la punta. Fuera que entrara el veneno o que el fuego llegara, las cosas eran simplemente fatales. Cuando incendiaba, cuando llegaba un dardo con punta incendiada, la persona simplemente era eso. Era una persona que sabía que iba a morir quemado. Si era veneno, muchas veces ponían, cuando ya avanzaron las cosas, ponían bacterias. Las empapaban y la persona que recibía eso simplemente caía herida y enferma. Es decir, el fin de un dardo nunca es para acariciar a una persona, para llevarle una flor, para decirle te amo. Es para liquidar la persona. Dice la palabra de Dios, volvemos a Efesios capítulo 6, versículo, exactamente el versículo 16, que dice de esta manera: sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos, no algunos, todos los dardos de fuego del maligno. Ahí nos quedamos. Está diciéndonos Dios, el Señor nos está diciendo por medio del Espíritu Santo varias cosas. Quisiera que esto lo viéramos ahora para ir desarrollando este estudio, que es sumamente importante que lo tengamos fresco
fresco en nuestro interior cada día de nuestras vidas. No hoy, sino siempre. Entender esto y aplicar esto nos va a librar de muchos problemas. Nos va a salvar de muchas situaciones. Tristemente, los cristianos nos hemos acostumbrado a vivir vidas muy mediocres. Vidas donde continuamente estamos siendo aplastados por la cantidad de dardos que caen sobre nuestras vidas y no sabemos cómo, aunque tengamos la información, aunque tengamos el conocimiento, no hemos aplicado eso de tal forma que cuando se acerque uno de esos dardos, podamos con toda certeza saber que no tenemos por qué ser afectados por ellos. Lo que dice aquí, la medicina que da este versículo, o estos versículos, es una medicina pero muy eficaz porque viene de Dios. Fue diseñada por Dios para que su ejército, tú y yo que somos parte de su pueblo, podamos vivir sin los efectos desastrosos que producen los dardos de incendio, con punta incendiada, para acabar con nuestras vidas. Si usted mira el versículo, porque aquí está, el Señor nos da algunas acciones que tenemos que hacer, cosas que debemos hacer, tenemos que tomar, todas las acciones están en imperativo. No es una sugerencia que nos está dando Dios. No es, siéntate ahí, te voy a dar un buen consejo. No, nos está diciendo, hagan esto para que no sean acabados, perturbados, impactados, terminando en su muerte espiritual. Hagan esto, pero háganlo con obediencia. Es Dios que nos está hablando. ¿Cómo dice el versículo 10? Primera acción, fortalécete en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Empieza diciendo, todos los días, a todas las horas, tú y yo tenemos que buscar en Dios la fortaleza. La fortaleza no la creamos nosotros. La fortaleza no es resultado de una meditación. La fortaleza no es autosuficiencia. Yo puedo, yo lo puedo hacer. No. Está diciendo, el Señor es nuestra fortaleza. Y a Él tenemos que ir para que Él nos fortalezca y recordar que junto con esa fortaleza, Él nos dispensa el poder de su fuerza. ¿Conocen ustedes alguna persona en esta tierra que haya sido más fuerte en el sentido real de la palabra? Fortaleza no es dureza. Fortaleza no es parecer tan rígidos que nada nos va a tocar. No, fortaleza es saber de dónde viene tu fuerza, mi fuerza, para poderla expresar, aplicar, vivir en el momento en que somos llamados a fracasar. Antes de ser débiles, el Señor nos dice, fortalézcanse. Y la fortaleza mía les va a enseñar cómo evitar llegar a la debilidad, llegar a ser heridos. Entonces dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 2, versículos 11 y 13. Hermanos, clave, tomad algunas piezas de la armadura de Dios. Algunos saben que son todas. Aquí debió oírse un rugido. ¡Todas! Porque si tú tomas una y las otras no las tomas, cualquiera de nosotros que haga elecciones de qué piezas de la armadura de Dios tomar, está fracasando ya. Dice el Señor, todas. Y todas es, escucha, hermano, hermana, todos nosotros tenemos que escuchar, tenemos que entender que estas piezas preparadas por Dios no son piezas para perder la batalla. No son piezas para que tú y yo alguna vez tengamos algunas victorias y otras no. Son piezas para que siempre, y siempre quiere decir, subráyalo, siempre, en el lenguaje de Dios es siempre, esas piezas te van a dar la victoria. Así que delante de Dios no tenemos excusas para decir, es que tú sabes mi debilidad, mi carne, que nos escudamos tanto en eso tantas veces. No, no se trata de eso.
No es un ataque sorpresa. Dios está diciendo, toma esto para que te puedas defender. Segundo dice, 11 y 13, vestirse y tomar toda la armadura de Dios. Versículo 14, estar firmes y esta firmeza se muestra en estas acciones. No es que yo repita, la armadura de Dios es el yelmo, la espada, los zapatos. No, casi todos los cristianos no sabemos las piezas. Es que esas piezas estén en su lugar y sean efectivas en el momento en que estamos en una acción de batalla real. Entonces dice aquí, tienes que ceñirte los lomos de verdad. Era la forma en que estamos hablando de los hebreos, no quiere decir que otros no fueran, o de cualquier ejército en ese tiempo, que como tenían muchos faldas, no había pantalones, la gente tenía que amarrarse un poco, levantarse un poco el vestido que tenía, amarrárselo con el cinturón para poder accionar, a fin de que no hubiera ningún accidente en ellos, poderse mover con facilidad. Y dice allí, cíñete los lomos, esto con la verdad. Dice, vístete con la coraza de justicia, coraza. Sigue diciendo, cálzate con el apresto del evangelio, ponte las sandalias que deben llegar, trenzadas, deben llegar hasta arriba, para que cuando corras no tropieces. Toma el escudo de la fe, y tomar es tomar, no es ven escudo a mí que te estoy esperando. Usted lo tiene que agarrar y acercárselo. Es una acción dinámica. Dice, toma el escudo de la fe, toma el yelmo de salvación. No te quedes sin casco en la cabeza. Toma el yelmo, colócatelo. Y luego dice, toma la espada del Espíritu. Son acciones, tienes que vestirte así, para que cuando lleguen los dardos no te toquen, para que ni siquiera si te llegan a tocar, no te hagan daño. Por lo tanto, aquí el Espíritu Santo le habló a Pablo para que tomara la figura de la armadura romana, que era la mejor que había en ese momento. Cada pieza que está mencionando el Señor eran las piezas que tenía un soldado adiestrado según la manera de entrenamiento de Roma, muy bien capacitado para defenderse y para matar. Esas piezas guardaban órganos o partes esenciales del ser humano, del cuerpo. Dios está diciendo, tienes que cuidar tu vida. Tu vida espiritual tiene que ser cuidada. Dios ha diseñado eso porque esas armas vienen de Dios. Fue Dios que lo diseñó para ti y para mí. Andar sin el yelmo, andar sin la espada, andar sin calzados, era simplemente ir a una guerra donde iba a dañarte lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que dice aquí? Que a los dardos son enviados, así como la armadura fue hecha por Dios, los dardos son enviados también por alguien. Versículo 16. Dardos de fuego del maligno. A ver, hermanos, estamos despiertos. Los dardos continuos vienen del maligno. No es algo que fulano te lo mandó. Fulano puede ser el instrumento, la persona que toma el dardo y lo lanza, pero quien lo envía, quien trabaja en el corazón de esa persona, en la mente de esa persona, en las actitudes y voluntad de esa persona, es el enemigo. Y dice aquí, que todos nosotros, dice, para todos es esta enseñanza, entendamos que la lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, no estamos luchando contra una persona, aunque esa persona sea el vocero, aunque esa persona sea el instrumento, aunque esa persona sea el agente, aunque esa persona sea visiblemente quien está provocando el problema, quien está y siendo influenciado, esa persona está siendo influenciada por nuestro enemigo. Atender esto y empezar a retenerlo es básico, indispensable en este momento.
El Señor nos está diciendo, no es contra esta persona que estás peleando, es con la influencia que esa persona tiene, que está usando el enemigo para que tú recibas un dardo de fuego. Entendiendo esto, entonces vamos a poner algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado, aquí y en otros lugares, pero aquí ya hablo de aquí, Dios nos ha enseñado, partiendo de la palabra, dice en Tesalonicenses, tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu, ese es nuestro ser. Nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, y todo nuestro ser está expuesto a dardos permanentes. Todos nosotros como personas recibimos continuamente dardos. Regularmente esos dardos van dirigidos a tu mente. Las batallas se pierden o se ganan en la mente. La mente va a producir pensamientos que van a afectar nuestras emociones. Así que el corazón empieza a trabajar en base a emociones y sentimientos que ocurren en nosotros. Y por lo tanto, como somos afectados en esas áreas, empezamos entonces, entra en juego nuestra voluntad. Vamos a decidir si esos dardos los dejamos entrar y que sigan haciendo efecto o los vamos a detener. Pero para que sean detenidos los dardos, tú y yo necesitamos la palabra de Dios, que es la que puede levantarse en ese momento. Dice la espada, que es la palabra de Dios, es la que puede en ese momento detener el dardo. No te quieren, no te quieren. Mira, hace días que no te saluda. Mira cómo te mira. Mira, dejó de hacer esto. Y ese pensamiento permanente va a ir destruyendo nuestro ser y vamos a empezar a tener reacciones y acciones que solamente fueron motivadas por esa influencia que nos hace ver que la persona nos desprecia, sea real o no sea real, pero que nos va a ir llevando a tomar decisiones. Decisiones que justamente van a detener lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A ver si soy clara. A ver si me puedo dar a entender bien. No todo lo que llega es que yo, Orfa, lo pensé. La mayor parte de lo que llega viene siendo enviado por nuestro enemigo, que como sabe, ha visto a Orfa actuar y sabe cómo reacciona cuando se molesta, cuando reacciona cuando pasa tal cosa, cómo se deprime o no se deprime, sabe, ha visto el mover de nuestras emociones, de todos nosotros. Puede provocar circunstancias a través de personas para provocar eso en nosotros y para mantenernos en un ciclo de fracaso, en un ciclo de tristeza, en un ciclo de frustración, en un ciclo de no puedo. Tu enemigo, dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que ha visto cualquier documental de los leones sabe que los leones no atacan de una vez, estudian. Eso es lo que está diciendo Dios. Tu enemigo es un león que ruge, busca cómo atacarte. Y el enemigo sabe cómo nosotros reaccionamos. Y sabe cómo pensamos, no porque puede leer nuestros pensamientos, ver nuestros pensamientos. Solo Dios puede hacer eso, sino porque hablamos nuestros pensamientos. Yo estoy pensando hace días que yo no paso de este año, porque imagínate, con esto que yo tengo, hazlo yo. Se apunta. A ver cómo se ataca para que se muera este año. Y se muera sin Cristo. Entendamos que es una batalla. Lo dice el Señor, vuestra lucha no es contra, sino contra. No es contra seres humanos como la lucha física, sino es una lucha espiritual, que esos, repito, seres humanos hacen las cosas por la influencia, porque ellos también recibieron un dardo. Moléstalo un poquito, provócalo, para ver si es verdad que te quiere, provócalo. Estamos en esa lucha, emociones de tipo afectivo, de tipo emocional. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Si tú te pones toda la armadura, andas con ella realmente, esos dardos no podrán maltratarte.
Por lo tanto, Dios dice, estaba diciendo, soy, cada uno de nosotros es soy, eres tú, y todo el resto son tú. Yo, tú. El Señor, ese ser, dice, es cuerpo, alma y espíritu. Y todos los que nos rodean, cuerpo, alma y espíritu. Cada uno es una persona, una entidad personal. Pero cuando tú y yo nos juntamos, ya somos. Somos tú y yo. Adán fue hecho primero, Eva fue hecha después. Un soy, otro soy. Cuando Dios los bendijo, los presentó, eran somos. Primer matrimonio. Tuvieron hijos, primera familia, somos. Lo que queremos llegar a ser, o Dios quiere que lleguemos a ser, Él lo va poniendo en nosotros, y solo vamos a llegar a ser si hoy somos, mañana somos, pasado mañana somos lo que Dios quiere que seamos. Lo voy a decir de nuevo. ¿Por qué la gente se divorcia? La gente se divorcia porque hoy ya no somos. Y como no somos, no vamos a llegar a ser la familia hasta que el Señor nos llame a su presencia. No lo vamos a hacer. ¿Qué hace nuestro enemigo? Disparar para que las relaciones se rompan. Envía dardos de disolución, dardos de enemistad, dardos de desamor. Y cuando no nos sabemos defender, eso va a terminar y no seremos nunca quienes Dios quiso que fuéramos. Hasta ahí estamos claritos. No parece que se haya entendido, ¿no? ¿Debo repetirlo de nuevo? Eso quiere decir que se lo saben ya. Muy bien, si se lo saben, vamos a seguir. Y vamos a ver cosas prácticas. Todos nosotros tenemos que entender que como familia, matrimonio, somos. Familia, somos. Iglesia, somos. Porque pasamos ya de dos, ya somos. Ahora, ¿somos nosotros capaces de entender que Dios quiere que lleguemos a ser? Que seremos. ¿Entendemos lo que eso significa? Como el enemigo sí sabe que la unidad que Dios establece no puede ser rota, si los que forman la unidad son personas obedientes a Dios, entonces ataca continuamente la comunidad, sea en forma de matrimonio, sean padres, hijos, sean familiares cercanos, los va a atacar. Y la iglesia es un objetivo clave para desbaratar el somos y el seremos. Pero siempre empieza con el somos. Pero el somos no empieza sin el soy, que contribuyo a que no somos. Parece un trabalenguas, pero si usted no se dispone a hacerle caso al que lo provocó, él se queda haciendo soy. Pero usted no entra al somos, lo que peleamos, lo que estamos en enemistad, lo que siempre terminamos, no, contigo no se puede hablar. Porque usted no ingresó a ese juego. Atención. Todos los días el enemigo trabaja con eso. Aún durmiendo, él sigue lanzando dardos. Y usted se levanta por la mañana malhumorado y usted está mal porque usted no se dio cuenta que ese sueño que usted tuvo, ay, pero qué sueño tan incómodo. Mira, amor, no me molestes, que hoy sí es verdad que yo estoy mal. Mira, ni te me acerques. Yo no te quiero ofender, es por eso que te lo digo. Pero usted está reaccionando. Usted se levantó mal. Entonces, esto es lo que el enemigo, esa atmósfera, el enemigo la mueve porque sabe que nuestras emociones, nuestras actitudes son reactivas. No somos personas que caminamos creciendo en templanza, sino en reacciones. Este capítulo nos habla de que si tú y yo no tenemos toda la armadura de Dios, cada pieza en su lugar, vamos a ser personas atacadas. Yo quiero poner algunos ejemplos, porque los dardos, cómo funcionan, están en la palabra de Dios de forma tan vívida, tan real, que a veces parece que no leemos. Parece que esa palabra que dice Dios, que es un espejo, parece que no nos estamos mirando. Entonces quiero mencionar algunas cosas. Voy a poner ejemplos bíblicos para empezar por ahí, lo que dice la palabra.
Hay dardos que son lanzados, como el enemigo sabe qué fuerte es nuestra manera de pensar o qué débil es nuestra manera de pensar. Manda dardos directos a nuestra lógica, ataques a nuestra lógica. ¿Qué quiere decir eso? Todos nosotros tenemos una forma de pensar. Y la forma natural que viene de Dios para que nosotros pensemos es una manera lógica de pensar, es decir, tiene coherencia. Pensamos, balanceamos el pensamiento, llegamos a ciertas conclusiones. Esas conclusiones deben dar una suma que se llama pensamiento lógico. Es lógico que si tomo una aguja y quiero coser, entonces debo buscar un hilo y debo no poner el hilo al lado de la aguja, sino en el hoyito, en el ojo. Eso es lógico. Pero si usted hace algo que no es así, no es lógico. Y el resultado va a ser un fracaso, un error. Dios nos hizo como Él. Entonces Él nos da la capacidad de razonar. Y razonamos porque entendemos. Y al entender, estamos poniendo a funcionar parte de lo que Dios nos dio. El enemigo manda ataques a la lógica. ¿Para qué? Para que el somos no llegue a donde debe llegar. Voy a poner un ejemplo. Dios elige a un hombre en el Nuevo Testamento, iniciando la iglesia, un hombre que tocó a Dios, un hombre que Dios lo hizo de una forma muy especial, tenía una personalidad muy preciosa, pero cuando viene a Cristo, ese hombre se convierte de corazón a Dios, le entrega su vida a Dios y llega a ser un hombre muy, pero muy especial en la primera iglesia. Ese hombre se llamó Bernabé. Bernabé era un hombre de esos hermanos que siempre colaboran, que siempre está ahí, que se da a sí mismo, que siempre quiere servir, una persona que no tenía malas intenciones, etc. El hombre que creyó que Dios había tocado la vida de Saulo de Tarso y se lo presentó a los hermanos porque todo el mundo le tenía miedo y desconfianza a Saulo. ¿Cómo va a venir este hombre para acá si ha sido un perseguidor todo el tiempo? El único que creyó que Dios había tocado a Saulo fue Bernabé. Y dice que lo tomó y se lo presentó a la iglesia y le dijo, no, Dios lo ha tocado. Escuchen su testimonio. Este era el tipo de personas. Amistaba, se entregaba. Un día, escucha Bernabé y la iglesia en Jerusalén que era necesario ir a ver qué estaba pasando en Antioquía. Se hablaba de un avivamiento enorme. Llegaron las noticias a Jerusalén. ¿A quién enviaron los hermanos en representación de toda la iglesia? A Bernabé. Y Bernabé va allá y se da cuenta de lo que está pasando, empieza a animar a los hermanos y dice que fue a buscar a Pablo para que se uniera a eso. Fue Bernabé a buscarlo. Y dice que el Espíritu Santo, después de ellos ayunar durante un tiempo, dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra misionera que tengo como niños. Y hace esa pareja, la envía a las naciones para que fueran a predicar la palabra. Fue el Señor que los eligió, fue el Señor que los unió. El soy más el soy, somos. Los primeros misioneros mandados por el Señor después que la iglesia surge. ¿Y qué pasó? Que Bernabé lleva a su sobrino, el Marcos que ustedes conocen en la Biblia. Marcos era muy joven y las aflicciones de un viaje misionero fueron muy duras para él. Fácil de entender, se devuelve. Tiempo después, otro viaje misionero y Bernabé quiere llevarse a su sobrino de nuevo. ¿Qué hace Pablo? Pablo se levantó y se regó. Ese no viene con nosotros. No, ese desertó, no se puede tener confianza en él. Y dice que la discusión fue tan grande, hermanos, ¿me están siguiendo? Somos, los unió el Señor, pero la discusión, dice, fue tan grande que se dividió el somos. Pablo siguió por un sitio y Bernabé por otro sitio. ¿Quién los unió? Díganmelo todos, por favor.
No se oyó, no se oyó. Dios los unió. El Espíritu Santo fue que dijo, apártenme a ellos dos para que vayan. ¿Qué pasó en ellos? Un dardo. Un dardo a la lógica de Pablo. ¿Cómo es posible que si alguien nos dejó, tú lo lleves de nuevo al viaje? Va a ser lo mismo. No tiene calidad, no tiene capacidad de sufrimiento. La lógica, ¿me están siguiendo, hermanos? ¿Cuántas veces tú has hecho decisiones en base a tu lógica? Y has hecho desastres, hemos hecho desastres. El Señor dice que esto es lo que hace el enemigo, lanzar dardos incendiarios. Si se prendieron en nuestras vidas y no está el escudo de la fe para pagar lo que ocurre, o no está ¿cómo se llama? La coraza, defendiendo los órganos de aquí, entiendas, el corazón, todas esas cosas. Nosotros vamos simplemente a dejar que el fuego nos acabe. A nadie le ha pasado eso aquí, que bueno, pero yo les doy el ejemplo bíblico. ¿Qué dardos hoy, qué dardos hace días estás recibiendo donde tu lógica te está convenciendo de que no le creas? No sigas. Ten cuidado. Los ataques a la lógica nos vuelven paranoicos. Entramos en patologías espirituales. Aquel a quien debemos ver, o aquella, el hermano, estoy hablando de la iglesia, que debemos estar juntos para lograr, para llegar a ser, se nos convierte de repente en alguien que me cae mal. Mi lógica me hace entender que quien debe estar no debe estar. ¿Por qué no estoy yo? ¿Por qué no me invitan a mí? ¿Por qué no piensan en mí? Ya estás paranoico. Ya estás viendo a los demás como tus enemigos. Si Dios elige, Dios eligió. Y no hay nadie que se pueda levantar en contra de eso. La lógica mía no puede estar por encima de la lógica de Dios. Abraham no fue lógico para sus familiares, no fue lógico para sus contemporáneos, pero Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahí no hay lógica. La lógica de Dios va por encima de la nuestra. Y cuando le hacemos caso, hemos desertado, le hemos quitado la fuerza, el impacto de ese dardo. Ese no choca con mi vida. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Si tú y yo no ejercitamos esto, vamos a ser personas que vamos a fracasar continuamente. Dios está llamándonos a tomar qué parte de la armadura necesito para que esos dardos no me hagan daño. Seguimos, otro ejemplo. El enemigo envía dardos a la razón, el razonamiento, la capacidad de tomar algo e ir analizándolo, buscando partes fuertes, partes débiles, qué decisión tomar, es este el momento. Esa capacidad de nosotros pensar para concluir en algo bueno, también es atacada. Un ejemplo bíblico. Se le ocurrió a unos hermanos de Jerusalén que eso que estaba pasando en Antioquía había que detenerlo. ¿Cómo? Si dicen que son cristianos, dicen que son salvos, ¿cómo es posible que entonces ellos no guarden ciertas cosas? ¿Cómo es posible que ellos no guarden ciertos reglamentos que al judío, en las instrucciones de Dios al pueblo de Israel dio? Ciertas comidas, ciertas abluciones, es decir, ciertos lavados, etc. Ellos tienen que cumplir eso, decían. Y casi dividen la iglesia. El somos está a punto de ser separado.
¿Qué es lo que hace Pablo y su compañero? Van a Jerusalén, plantean a los hermanos lo que está ocurriendo, y entonces los hermanos dicen, después de mucho debate, hubo mucha discusión, casi allá también va la división. Entonces dice, llegaron a un acuerdo y le mandaron a decir, hermanos, ustedes son gentiles, ustedes han recibido al Señor, solo cuídense de no hacer estas cosas. Líbrense de adulterio, líbrense de fornicación, líbrense de comer comida inmunda, etc. Y dice la carta, algunos que no enviamos fueron allá a ustedes a perturbarlos. Entendieron la razón del problema. ¿Me estoy haciendo entender? Fueron personas que dijeron, no es el legalismo lo que puede estar entre nosotros, eso no nos puede dividir, tenemos que ir a lo esencial. ¿Creen en Cristo? Sí. ¿Tienen el Espíritu Santo? Sí. ¿Obedecen al Señor? Sí. Entonces, vamos a seguir como Cristo lo dice. Muchas veces nuestro razonamiento es tan estricto que lo que está detrás es imponer nuestra opinión. Vamos a ser sinceros. Y por imponer nuestra opinión, dejamos a un lado el poder observar cómo se está desarrollando esta guerra. ¿Cómo entró a mi casa el que mis hijos tengan una actitud como la que tienen? ¿A qué se debe su desobediencia? ¿O a qué se debe su tristeza? ¿Qué es lo que está pasando aquí? En lugar de eso, simplemente decir, aquí yo soy el papá o la mamá. Y aquí no tiene nadie derecho de estar triste. Aquí no tiene nadie derecho, porque los derechos los tengo yo, sin analizar qué está pasando. Fui yo que provoqué eso. ¿Me están siguiendo, hermanos? Nuestra razón o nuestra lógica no puede ser implantada sin observar quién está detrás de esto. Analicemos, hermanos, que la gente, durante tiempo, el enemigo ha utilizado el arma de decir, ustedes no pueden hablar tanto del diablo. No, no estamos hablando tanto del diablo, es la palabra que dice. Desenmascáralo. Desenmascáralo a tiempo, conforme a lo que Dios dice, para que tú no puedas ser tocado por esa cantidad de dardos de fuego que llegan a ti, llegan a tu mente y te convencen de que es así. Pero es que yo tengo tantos años siendo cristiano, ¿y qué es lo que yo he conseguido? ¿Cómo que qué es lo que has conseguido? ¿Pero por qué tú eres cristiano? Vamos a ver. La primera pregunta es, ¿tú eres cristiano? ¿Tú dices que eres cristiano? Ajá, ¿y qué te hizo ser cristiano? El que Cristo te mostró su amor, su misericordia, vino al mundo, murió en tu lugar, te perdonó tus pecados, te ha lavado de tus pecados, te ha dado Espíritu Santo y te ofrece vida eterna. Eso es lo que conseguiste. No hay un tesoro más grande que tener a Cristo en nuestras vidas. No hay. Lo dice el Señor. ¿Qué aprovecha al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Lo de más valor que tenemos se llama el alma que el Señor nos ha dado, que es parte de nuestro ser. Eso es la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros. Entonces, cuando pensamos de esa manera, fuimos invadidos. Un dardo llegó. Ay, que yo no he conseguido lo que yo quiero. Pero es que tú no viniste a conseguir nada. Cristo vino a ti para darte una vida nueva. Y Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. Escuche, dominicanamente hablando, añadidura es lo elegante. El dominicanismo es ñapa.
vendrán por añadidura. Dice el Señor, no te preocupes por eso. Los planes que yo tengo para ustedes son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. No te preocupes por la añadidura, preocúpate, ocúpate, no preocúpate, ocúpate en lo que es esencial. El enemigo nos arrebata eso. Y vivimos asfixiándonos, porque no hemos conseguido, porque no hemos logrado. Es que Dios tiene para ti montones de añadiduras. Déjalo que Él te las dé. Seguimos. Emociones son atacadas. Emociones son atacadas. ¿Cómo se ataca cómo el enemigo ataca nuestras emociones? Provocando aquellas cosas que en algún momento dieron lugar, fueron el principio de algo que iba a seguir dañándonos, a menos que nosotros no busquemos la sanidad que viene de Dios. El enemigo nos ha marcado a todos. Simplemente miremos nuestras infancias. Por más buenas que fueran y ajustadas, nuestros padres no eran perfectos. Aún queriéndolo hacer lo mejor, no eran perfectos. Algo hicieron, algo te corrigieron, algo te disciplinaron, que tú guardas. Si eso no se sana, eso va a salir, eso va a ramificar en la vida. Ahora, ¿qué es lo que aquí vamos a ver? Miren, cómo se tocan emociones. Pedro recibió del Señor una bendición. Y el Señor le dijo que le iba a dar las llaves. Tú eres Pedro, sobre ti, ¿qué? Y las llaves. Entonces el Señor le dijo, tú vas a abrir. Esa era una frase que tenía un contenido teológico para los fariseos. A quien le entregaban las llaves era el que tenía el derecho, la autoridad, el privilegio de abrir algo para que otros entraran. Eso es lo que está diciendo. No fueron llaves de clink, clink, no. Es una frase figurada. Porque él recibió del Padre esa revelación. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y él respondió, yo soy, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres. Dios te lo ha revelado, no carne ni sangre te lo reveló, Dios te lo ha revelado. Eso es, Pedro tenía eso era un regalo. ¿Quién se para cuando desciende el Espíritu Santo aquel día para inaugurar lo que es la iglesia de Cristo? Es Pedro que se levanta a predicar, lleno del Espíritu Santo. Así se dan muchas cosas dentro de la iglesia primitiva. Pedro sabía que tenía. Pero Pedro tenía temor a que lo vieran con los gentiles, el grupo de presión que había en la iglesia de Jerusalén, que eran los que le seguían, eran seguidores de uno de los hermanos del Señor. Uno de los hermanos del Señor se convirtió mientras Cristo estaba en su ministerio, sino después que resucitó. Así que ellos no tenían las enseñanzas que tenían los apóstoles. Y eso se llama autoridad espiritual. Lo que Dios les dio, la autoridad que Dios les dio. Ninguno lo tenían. Pero cuando vieron su hermano resucitar, reconocieron que era Jesús y entonces se dedicaron a seguir al Señor. Dice la palabra que estando Pablo con Pedro en Antioquía, le habla, usted lo puede buscar en Gálatas, voy a corregir, no recuerdo si era Antioquía donde estaban, pero dice que Pedro y él estaban, y antes de venir los que estaban influenciados, judíos muy rígidos, a ese lugar, Pedro estaba compartiendo y bendiciendo a los hermanos. Cuando llegó a ese grupo, Pedro empezó a aislarse, y Pedro recibe una amonestación pública de Pablo. ¿Por qué? Porque el dardo de las emociones fueron activadas. Se lanzó un dardo a Pedro. ¿Qué van a decir de ti? En Jerusalén, ¿qué van a pensar? Cuando tú y yo estamos movidos o presionados por el grupo, tomamos decisiones que no son buenas. Muchas personas se mueven dentro de ese círculo. ¿Qué van a decir?
Pero es que tú eres un hijo de Dios. A quien tú tienes que oír es al Señor, no lo que la gente diga. Y ese dardo produjo el que él se separara de los hermanos. Hermanos, muchas veces dejamos de hacer lo que Dios quiere porque un dardo nos ha tocado y nuestras emociones afloran. Alguien dijo algo que cuando yo estaba chiquita o chiquito produjo en mí una herida. Eso no se ha sanado. Yo he aprendido a vivir con eso, tú has aprendido a vivir con eso, pero cuando alguien hace algo que recuerda o dice algo que recuerda ese incidente, inmediatamente nuestras emociones afloran. Vuelvo a decir, a nadie le ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Por qué somos tan tímidos en aceptar que el enemigo nos ha enviado dardos? ¿Por qué no decimos, sí, eso yo tengo ese problema? Todavía no lo he resuelto, pero creo que Dios lo puede resolver. ¿Y sabe cómo el Señor dice que se resuelven? Poniéndote toda la armadura de Dios, no algunas. No te puede faltar la fe. Si tú quieres, dice aquí, vuelvo a leerlo, versículo 16, sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sea que lance a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos, a la razón, a la lógica, a la voluntad, a la conciencia, no importa qué área de nuestra vida vaya el ataque. Si tú tienes el escudo de la fe, y el escudo de la fe no se pone atrás, los escudos no se ponen atrás, aunque había escudos que podían casi rodear un soldado, pero el escudo es para defenderte regularmente de lo que viene de frente. ¿Con qué cosas tú estás luchando? ¿Qué dardos te están llegando? ¿Cuál de las áreas de tu vida, de nuestras vidas, está siendo tocada? ¿Dónde estamos sintiendo los disparos? Si es que entendemos que son disparos. Y cuando eso lo sentimos, somos capaces de decir, estoy bajo un ataque, me está atacando mi enemigo. No es este o aquella, es que mi enemigo tiene contra mí y utiliza a otras personas. ¿Y qué si es el esposo o la esposa que está recibiendo el ataque? ¿Te va a tratar en esos días enviándote flores? ¿Te va a saludar en la mañana cuando te levantes con un Dios te bendiga de verdad? Ajá. Echa para allá, echa para allá. Hace mucho calor. Estás bajo ataque. Tenemos que reconocer los ataques en cosas sencillas, en cosas medianas y en cosas grandes. A veces sentimos que solo los ataques son otra. No, hermanos, es que somos bombardeados. Dice aquí, dardos de fuego contra nosotros. Jóvenes, esa chica que te sonríe y que te pica el ojo y que te dice cosas que, ay, ay, ay. ¿Sabe cómo el Señor te la define? Una filistea incircuncisa. Yo quiero ir a los jóvenes diciendo amén. Entendamos que estamos en ataque en cualquier área de nuestras vidas. Y dice el Señor que podemos vencer si usamos toda la armadura de Dios. Esa no es una utopía, esa es una realidad, pero hay que ejercitarse en eso. Por eso, toma, estás sintiendo, estás pensando algo y ese pensamiento se vuelve reiterativo y lo repite y lo repite y lo repite. ¿Dónde está el versículo o los versículos que van a desarticular ese pensamiento? ¿Dónde están? O tienes un mes con ese problema o una semana y no lo has desarticulado todavía. Es necesario conocer lo que dice la palabra, porque dice que es espada. Córtale la cabeza a ese pensamiento. Sácalo de tu vida. Eso no va a hacerte bien, sino mal.
Entendemos lo que Dios nos quiere decir. Iba a poner más ejemplos, pero no, la segunda parte de esto. Es necesario ser agentes de Dios, diligentes, convencidos, sabiendo que ya Él nos dio la victoria. No pierdas lo que Dios diseñó para ti. Como persona, como somos o como seremos. No lo perdamos, sino atesoremos eso para gloria de Dios, para darle la gloria al Señor. Yo quiero pedir que cierres los ojos un momentito, solo para pensar y mirar hacia adentro. Mirarnos hacia adentro. Cada día en la mañana cuando despiertas, ¿te fortaleces en el Señor? ¿Piensas en Él? ¿Le pides a Él su fortaleza? ¿Te deleitas en pensar las maneras en que Cristo venció cada tentación? ¿Te das cuenta cuando está siendo atacada tu mente, tus pensamientos? ¿Has detectado este tipo de dardos a tu vida? Menciono algunos. Dudas, crítica, autocrítica, te descalificas continuamente, tristeza, que no sabes de dónde sale, depresión, sientes confusión continuamente, abrigas ira en ti, vives con ira en tu interior. Has sido tocado y envenenado con el dardo del engaño. ¿Sientes celos? Hay dardos incendiarios que provocan murmuración en nuestras vidas. Dardos de apatía, de desaliento, de envidia, de distracción, dardos de intriga, dardos de pleitos, dardos de desconfianza, dardos de desamor, dardos de autosuficiencia. Son cientos, miles y miles de dardos. ¿Cómo te defiendes? ¿Revisaste hoy delante del Señor tu armadura? ¿Está completa? Mientras tu Dios, nuestro Dios, nos mira y se entristece porque Él preparó armas de justicia, armas de luz, para que su pueblo no perezca, para que su pueblo no se divida, para que su pueblo no sufra los embates del enemigo. Padre, en este momento oramos atendiendo tu palabra, suplicándote, Señor, que tú nos enseñes, que una vez más nos muestres que tu deseo es nuestra sanidad, nuestra libertad, libertad en ti por el conocimiento de la verdad. Señor, que hoy tú nos enseñes cuán necesitados estamos. Padre, en el nombre de Cristo oro para que tú nos libres de nuestras emociones dañinas. Toda turbulencia y confusión en nuestro interior, Señor, se ha quebrantado hoy en el nombre de Cristo. Todo lo que hemos dejado pasar, que nos está aturdiendo,
nos está paralizando, nos está disminuyendo en nosotros mismos. Oh Señor, llévatelo. Llévate cada uno de esos dardos y muévenos a la obediencia, a buscar cada pieza, ponernos cada parte de la armadura para salir victoriosos. Oro, Señor, en este momento suplicándote que todos somos pareja, familia, toda relación padre-hijos, esposos, toda relación hermanos, fraternas, toda relación dentro de nuestra iglesia que está fracturada, desmejorada, separada. En el día de hoy, Señor, que nos acerquemos como tus hijos buscando de ti sanidad. Que cada uno de nosotros sepa que sin ti no podemos hacer nada. Que cada uno de nosotros te agradezca que tú quieres hacerlo. Que cada uno de nosotros se acerque a ti en humildad, diciendo: Señor, hazme una hija, un hijo puro delante de ti. Ayúdame a colaborar con lo que tú quieres. Ayúdame, Señor, a abrigarme en ti, para entonces abrigar a los que me rodean. Purifica mi corazón. Purifica mi corazón. Hermano, hermana, empieza a pedir al Señor que purifique tu corazón, mi corazón. Vamos a pedirlo juntos. Purifica mi corazón, Señor. Saca toda basura. Saca, Señor, todo lo que ha entrado, que destruye, que me disminuye, que me desalienta. Saca de mí, Señor, todo lo que me aturde, lo que me confunde, lo que me engaña. Saca, Señor, de dentro de mí toda duda que ha debilitado mi convicción. A ti me acerco para que me hagas libre, seguro o segura en ti, lleno del gozo de tu salvación y abrigada o abrigado bajo la sombra de tu omnipotencia. Si quieres eso, díselo al Señor con tu boca. No tardes, Él está aquí para tocarnos, levantarnos, aliviarnos. No te dejes engañar por los pensamientos que llegan a ti. Dios te ama, Dios te ama. Él ya lo mostró. Solo tenemos que aceptar ese amor. Une las familias, Señor. Únelas con un solo propósito. Levanta a los que están enfermos, paralizados, a los que están, Señor, bajo engaño y fascinación. En el nombre de Cristo te lo suplicamos, dándote gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. ¿Cuántos le decimos al Señor gracias porque tú eres quien eres? Dale las gracias por su amor, su perdón, su fidelidad, su grandeza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.